buenas noches con todos los amigos del Grupo CICAT. El día de hoy estamos en la compañía de Hugo Sánchez, de Sánchez Comunicaciones, que el día de hoy nos va a hacer varias preguntas con respecto a la cirugía bariátrica, y dentro de esas son preguntas que tienen muchas de las personas. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimo gusto de compartir con ustedes, integrantes del Grupo Bariátrico CICAT. Y bueno, la principal duda es, hay muchas personas con obesidad. ¿Qué tan posible es que una persona que padece obesidad en un grado 1 o grado 2 pueda perder el peso sin necesidad de cirugía? O sea, esto tenemos que ser un poco claros en el factor económico, en el factor personal. ¿Qué tanto implica que una persona con obesidad pueda hacer ejercicio quizás durante unos 4 o 5 meses y tenga los resultados quizás mejores que con la cirugía bariátrica? Ya, a ver. Primero hay que estar claros en los tipos de obesidad, ¿sí? De acuerdo al índice de masa corporal tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, que ya es una obesidad mórbida. Y tú me hablas de la obesidad 1 y 2. Es muy posible que un paciente pueda hacer dieta, ejercicio, es decir, un seguimiento nutricional adecuado y ejercicio durante un periodo de tiempo y logre llegar a su peso ideal. Totalmente comprobado, totalmente posible, ¿sí? Ahora, viene el efecto después, ¿sí? Llegar al peso quizás no es lo más difícil, que en muchos pacientes se vuelve muy difícil, pero digamos que llegas a tu peso ideal. Luego está el efecto rebote, ¿ya? Con lo que tiene que lidiar el paciente que no se ha operado durante toda la vida. Y es esto, el tener hambre, hacer ejercicio, tener más hambre, hacer ejercicio y ver que hay fluctuaciones en el peso. Hay algunos episodios emocionales que pueden desencadenar que el paciente pueda comer por ansiedad, desencadenen ingesta de alimentos no saludables, ingesta de alimentos, comidas por atracones que se llama, y eso hace que todo el tiempo que lo dedicaron a la pérdida de peso, pues se echa a la basura porque va a haber el efecto rebote, cosa que no pasa con la cirugía. Ahora, sí. A ver, tú me hablas del efecto rebote que podría también tener la cirugía si no se cumple con el procedimiento o con el proceso que manda, ¿no? Sí, en realidad, a ver, tenemos que la cirugía por sí sola no es una herramienta que te hace perder peso mágicamente. Es lo que la gente piensa, que me opero y bajo de peso. No es como una lipo, no es como un abdomen, no hemos hablado de las diferencias. Y todo está en la educación. Por eso nosotros somos el grupo bariátrico. No es que yo te vendo una cirugía y vas a perder peso, sea como sea. No. Si mucho de la pérdida de peso está en la parte psicológica del paciente, en la parte de los hábitos alimenticios, de la parte de la actividad física también. O sea, ¿qué hacemos nosotros como grupo? Ofrecemos a la gente una mejor calidad de vida. En contra de lo que piensan muchas personas, que la cirugía es la amputación de un órgano sano para volver a un peso estéticamente aceptable. No, no es eso. Es un acompañamiento, un seguimiento psicológico, nutricional, acompañado de una herramienta que es la cirugía. Es solo una herramienta. ¿Qué hace esta herramienta? Disminuye el hambre, disminuye la capacidad de ingerir alimentos. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que nosotros cuando comemos, muchas de las veces que estamos comiendo en una reunión, no notamos, no somos conscientes de la cantidad de alimentos que estamos consumiendo. Entonces, si nos pasan un plato enorme, pues estamos hasta que nos acabamos el plato y no nos damos cuenta. Si nos dejan 3 panes, pues te acabas los 3 panes y no te das cuenta. Mucho más cuando hay ansiedad. Entonces, la cirugía hace que ese recordatorio esté ahí toda la vida. El recordatorio de que no puedes comer más de la porción que está calculada para que tú tengas y te mantengas en tu peso ideal. Aquí estamos hablando de una reprogramación mental prácticamente. Exactamente, sí. Es obviamente la voluntad del paciente que tiene para someterse a un proceso bariátrico, lo que hace que sea efectivo, ¿sí? Porque si un paciente dice, yo me voy a operar, pero yo no voy a hacer dieta ni ejercicio, estamos seguros que ese paciente no va a ser un paciente que tenga buenos resultados y por ende no se puede aprobar la cirugía. Para que el paciente sea un candidato ideal para una cirugía, tiene que estar consciente de todo lo que va a conllevar el proceso y que va a estar destinado voluntariamente a cambiar sus hábitos para mejor.
Pero es que, a ver, André, te corto un ratito. Es que aquí es lo mismo que acabas de preguntar. O sea, tú dices, ¿qué pasa si un paciente no se opera y simplemente lo hace con ejercicio? Nosotros no hablamos, si el paciente se somete a una cirugía bariátrica, el paciente con la cirugía bariátrica, como te acaba de decir Andrea, tiene una restricción en su alimentación. No va a tener su estómago la misma capacidad, ya sea esto una manga o un bypass, que es mucho más. Y va a prevenir esta parte del rebote, que cuando tú haces ejercicio, sí, si bien es cierto, puedes lograrlo, tal vez no puedes llegar a tu peso saludable. Otra de las cosas que también es importante, con nosotros hablamos, y hemos hablado en los videos, que no hablamos de una remisión en una diabetes, por decirte. O sea, con el ejercicio no vamos a poder remitir una enfermedad como este tipo. Exactamente. A ver, existe el procedimiento del bypass gástrico, que es un procedimiento que es restrictivo y mal absortivo. Se lo llama así porque tiene varios componentes para lograr la pérdida de peso. Y entre esos componentes está el efecto metabólico, que hace que todas las sustancias que se alteran al tener el contacto con el intestino, al cambiarle el orden, hace que se puedan remitir muchísimas enfermedades, empezando por el hígado graso y todas las enfermedades que están dentro del abdomen, en la grasa visceral. Lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina, la hipertensión, enfermedades renales y obviamente mejorando la alimentación vamos a mejorar otras enfermedades que son la aterosclerosis, la hipercolesterolemia, los triglicéridos altos y todas estas cosas. Por ejemplo, a ver, No hay que olvidar que la obesidad no es un problema estético. Y a veces la gente piensa que, ay, me veo gordo, me opero y dejo de ser gordo. No. La obesidad es un problema tanto metabólico como psicológico. Por eso nosotros no vendemos, como dijo Andrea, una cirugía. Nosotros vendemos un tratamiento integral. Si el paciente no está compensado metabólicamente, ya sea endocrinológicamente, cardiológicamente, no se opera. No es como alguien que vende humo, que te dice yo te inyecto y bajas de peso, no importa que seas diabético, no importa que seas hipertenso. Eso no es parte del tratamiento que se da en el grupo. En el grupo nosotros manejamos de manera holística. El paciente viene, se examina, se hacen todos los exámenes, se ve la parte psicológica. Eso es algo que ningún otro grupo en el país lo hace. O si lo hacen de una manera un poco escueta, porque lo que buscan es manejar un problema estético. Nosotros dejamos de lado eso, dejamos de lado pensar que la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica es para que el paciente se vea bien. No, la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica es para que el paciente sane y cure algunas enfermedades. vamos a otro punto. Hay también la percepción de que hay muchos gorditos sanos. Sí. Hay muchas personas que dicen, él está gordito pero se ha mantenido sano, él no tiene ningún tipo de enfermedad. O la típica frase que también existe que es, son personas de huesos anchos. Sí, eso sí. También es muy común. Desde chiquitos dicen, es que él es robusto o tiene huesos anchos, desde chiquitos. Entonces, en este sentido, una persona que está un gordito sano... Es que vamos a esto, a la cultura. Culturalmente, a nivel mundial, siempre, desde hace muchísimos años, se consideraba que una persona obesa era más saludable. ¿Ya? Y eso todavía hasta ahora no se quita, porque tenemos adultos, papás, abuelos, que les ven a los niños y cuando les ven gorditos dicen, ah, qué lindo, qué hermoso que está gordito, o le ven un poquito gordito, ah, pero darle de comer, independientemente de todas las enfermedades que esto conlleva. Y como decía yo en el otro video, a la gente les asusta más la anemia que la obesidad. Uh-huh. Y nadie se da cuenta que hemos tenido pacientes que son jóvenes, son niños, y ya tienen alteraciones en el funcionamiento del corazón por el incremento de peso. Ya tienen alteraciones en la estructura del hígado por el incremento de peso. Bueno, mi pregunta en este caso es, ¿hay gorditos sanos o en algún momento esto les va a pasar factura? A ver, no. Tu cuerpo está diseñado anatómicamente para resistir un peso, ¿sí? Un peso que obviamente dentro de lo que se puede evaluar está el índice de masa corporal. No es el mejor método, pero es un método que te ayuda a orientarte cuánto debes pesar de acuerdo a tu estatura, ¿sí? No es lo mismo que tú seas muy alto y peses 50 kilos a que midas 1,50 y peses 50 kilos. El alto estará desnutrido y el de 1,50 estará perfecto. Todo depende primero de tu estatura
para que tus articulaciones soporten ese peso. Es por eso que cuando empiezas a subir de peso, empiezan a amortiguarse las extremidades inferiores, se te empiezan a calambrar las extremidades, empieza a dolerte las articulaciones, subes las gradas y ya no es lo mismo, te empieza el famoso dolor de la rodilla, el dolor de la espalda. Entonces, quiere decir que tu cuerpo ya no resiste ese peso, que lo toman a la ligera y que se adaptan. Obviamente la diabetes es una enfermedad silente, la hipertensión es una enfermedad silente. ¿Una enfermedad silente a qué nos referimos? Quiere decir que no te das ni cuenta. Ajá. Puedes tener años diabetes y ¿Cuál va a ser el primer síntoma de una persona que empieza a tener diabetes? En algún momento leí que era la micción, que quieren orinar continuamente y tienen mucha sed. Sí, cuando la diabetes empieza a debutar, o sea, cuando el paciente empieza a desarrollar esta enfermedad, el paciente va a tener muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer y mucha sed al inicio, pero luego ya no van a sentir nada, no van a tener ningún síntoma. Porque su cuerpo llega a un momento de compensarse. Se adapta. ¿Hay alguna edad en el que ustedes quizás dicen personas de 30 a 40 años tienen más problemas de obesidad, o de 40 a 50? Esto porque, volviendo al tema, hay muchas personas adultas de algo antes de 25 o 40 años que son anchas. No, los huesos son iguales. Los huesos de todos son iguales. Si nos haces... Incluso hay el tamaño por la estatura, pero... Claro, hay una imagen en internet que te hace ver la estructura esquelética de una persona obesa, y el esqueleto es el mismo. Pero tú puedes notar ahí cómo las articulaciones y todos los huesos van cambiando de posición debido al peso. ¿Sí? Pero no es que se ensanchan los huesos son iguales en todas las personas, ¿sí? Pero el peso hace que cambien la estructura anatómica. Por eso las personas que son obesas tienen una forma de caminar un poquito ya balanceándose para tener el centro de equilibrio y todo eso. Entonces esto quiere decir que no hay gorditos sanos. Obviamente van a decir, mucha de la gente dice, no, pero yo no tengo ninguna enfermedad. Yo me siento bien. Yo me siento bien. No tengo nada. Me he hecho exámenes. Exacto. Y no tengo nada. No, de hecho, eso, ahí es donde cae el gordito sano. El gordito sano dice, no, yo me siento bien, yo corro una cuadra, no me pasa nada. No me canso. Se hace un examen de glucosa, tiene ya la glucosa elevada, está ya con resistencia a la insulina, tiene triglicéridos, tiene colesterol. Me duele la cabeza, todos los días me pasa doliendo la cabeza, pero no sé qué será. Creo que es porque paso mucho en el computador, por dar un ejemplo, y no, tiene la presión elevada. Y el problema es ese, que a veces, al ser enfermedades silentes, el debut es catastrófico. Debutan con infartos, debutan con SB, debutan con diabetes, accidentes cerebrovasculares, las apoplejías, los ictus que les da a los pacientes. ¿En qué momento una persona puede pensar y decidir por una cirugía bariátrica? ¿Cuál es el punto, quizás el punto de quiebre, que uno dice, ok, este problema no lo puedo superar y tengo que buscar ayuda? Ya, los protocolos a nivel mundial dicen que el paciente que tiene que llegar a una cirugía es un paciente que ya ha intentado de todo, ¿sí? O sea, quiere decir que el paciente ha intentado con dieta, con ejercicio, incluso en algunos casos con medicación para poder bajar de peso, y está en esta fluctuación y no avanza a controlar sus enfermedades metabólicas y tampoco su peso, no llega a su peso saludable. Ahí es un candidato ideal para una cirugía bariátrica, y sobre todo que entienda de qué se trata el proceso. Como digo, no es, ya me voy y me opero porque ya es súper más fácil y así bajo de peso. No. La cirugía bariátrica no es cirugía estética. No es la cirugía que yo digo, tengo un gordito, me opero, me hago una manga y con eso bajo. No es una lipo, no es la extracción de un lunar, no es algo sencillo. No, es un cambio de vida. Y con algo, yo les digo algo, o sea, por ejemplo, te haces una cirugía estética, una abdominoplastia, una lipo, lo que sea. Obviamente hay partes y quedan células grasas que igual sigue teniendo un efecto de rebote a largo plazo. Si el paciente no se ha comprometido con él mismo, en su parte psicológica, va a haber un rebote y va a ganar otra vez su peso. Ya, ustedes aquí hablan bastante de la grasa visceral y de esto.
¿cómo funcionan los quemadores de grasa? Porque ahora hay inyecciones, hay pastillas, incluso hay una marca, Herbalife me parece que es, que te ofrecen ser quemadores de grasa. ¿Esto es saludable? ¿No es saludable? Si yo tengo un problema de obesidad, empiezo a tomar este tipo de medicamentos o suplementos, o como quieran llamarlos, ¿puedo perder la grasa directamente o qué es lo que hace cuál es el efecto? ¿Cuál es la diferencia básicamente con una bariátrica? A ver, existen pocos métodos que son comprobados que te sirven para bajar de peso, y entre esas están los inhibidores de la GLP-1, ¿ya? Los que te inhiben el hambre. Aparte de eso, están muchísimos medicamentos y muchísimos productos naturales que no sé qué hagan muy bien en realidad. Deshidratan. Pero la mayoría deshidratan. Exacto. La gente cuando estamos hechos de líquido, al obviamente eliminar líquido, forzar al riñón a que elimines líquido, vas a bajar de peso. Y eso es lo que te venden. Pues una deshidratación, pero no por algo saludable. Exactamente. Entonces, la obesidad es algo muy difícil de tratar. Pero, a ver, sí se baja de peso con esto. No, pero pero ¿por qué no, te no, deshidratas? no. Pero porque te deshidratas. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo al azar y diciendo Sí. números al azar ya. Pesas 60 kilos y tu peso es 50. Entonces, nosotros estamos compuestos por agua. Al nosotros sacar nuestra agua, obviamente vamos a pesar menos. Vamos a pesar, por decirte, 54. Pero vas a estar cansado, letárgico, Claro, vas a necesitas el agua tener... para vivir. Exacto. Vas a tener y ahí vas a tener otros problemas. Porque estás forzando a tu riñón. Entonces, tu riñón, al momento de estar trabajando más, le vas a hacer daño a tu riñón. Por ver, darte un ejemplo. Ustedes me están diciendo que el quemador de grasa directamente ayuda a secar el cuerpo. Es que no básicamente. no quemas vamos a grasa. quemar grasa. No quemas grasa, ¿no? De hecho, la medicación que hablan, los GLP-1, que es lo único que está son comprobado, medicamentos que en realidad. tienen estudio, que ya pasó por un proceso de revisión, se vieron efectos adversos, se vio qué pacientes se pueden usar, y es lo único que se puede administrar. De hecho, en el grupo nosotros también manejamos en cierto tipo de pacientes ese tipo de medicación. Pero Herbalife, quemadores de grasa, lo que te vende la vecina que dice tómate una cosa con otra cosa, eso no está indicado. De hecho, eso no tiene ningún estudio científico. Hay otro que hablaban antes que se mandaba, el Orlistat. Ya, ese es un laxante. O sea, llega a un punto de mala absorción. Llegas a no absorber nada y todo lo que comes y aparentemente tú vas al baño y lo que botas es aparentemente grasa. Pero no funciona así tampoco, porque igual te deshidrata. Claro, igual, o sea, un paciente que pesa 100 kilos, si empieza a tomarse medicación, bajará 1 kilo. Exacto. Entonces nunca va a estar sano. Y el problema no es el bajar de peso, como estamos hablando. El problema son las enfermedades que acarrea la obesidad. La obesidad. Entonces, si tú no tratas la obesidad, no, de nada te sirve bajar de peso. No es lo mismo estar obeso y tratarse la obesidad a bajar de peso. Yo ahora me pongo a correr 10 vueltas a la manzana y bajo 100 gramos. Ya bajé de peso, estoy sano, ¿no? No sé si. La obesidad es una enfermedad que ataca los órganos. Hablemos coloquialmente, por dentro. Por fuera yo puedo estar figurita, pero si por dentro no está funcionando bien mis riñones, mi corazón, mi hígado, voy a estar enfermo. Y en este caso, la cirugía bariátrica, ¿cómo funciona? Es Ataca decir, directamente a la grasa visceral, A la grasa a que la está grasa de los dentro. órganos de adentro. Adentro. ¿qué es lo que Hígado, hace exactamente? Páncreas. Ok, o sea, entendemos que una manga gástrica es sacarle una porción del abdomen para Del perder estómago. peso. Ya, ¿qué pasa en este caso con la grasa que estaba ahí existente, ¿no? Preexistente Ya, bueno. antes de la cirugía. A ver, hay que saber la diferencia entre las dos cirugías. La manga gástrica es una cirugía netamente restrictiva, quiere decir que comes menos y ya está. Es un efecto un poquito menos complejo. Se selecciona pacientes que no tienen enfermedades metabólicas, quiere decir que su páncreas, su hígado y todos sus órganos están bien, pero tienen una obesidad grado 1, grado 2 y pueden perder únicamente con esta herramienta que no es muy invasiva. El bypass, como es una cirugía restrictiva y mal absortiva, esta sí puede ayudarnos con los temas de... Aclaremos esta palabrita, mal absortiva. Uno puede separar las palabras y va a decir que absorbe mal, quizás. Sí. Mal absortiva. ¿A qué Depende, ¿A qué se refiere exactamente? En realidad lo que hace es retrasar la absorción de algunos alimentos, ¿sí?
hace que el estómago no conduzca por la porción normal anatómica del estómago hasta la primera porción del intestino, se mezcle con el jugo pancreático, la bilis, el ácido gástrico y pase al intestino Quizás delgado. tenemos estos elementos Sí. para poder ilustrar un poquito mejor, si producción nos ayuda con esto, para poder entender un poquito mejor el sistema de funcionamiento de lo que estamos Ya. entendiendo y analizando, ¿no? Ya. O sea, para ver cuál es el proceso para cada uno. Este es un estómago normal. A ver, si le pones acá para que podamos Ya. Entonces, esta es la observarlo. posición anatómica. Este es el esófago. El Este es un estómago normal. normal. Sí, así lo tenemos todos. Todas las personas. Sí. Entonces, este estómago varía de acuerdo a la capacidad y a los hábitos alimenticios de los pacientes. Nos hemos ocupado con estómagos muy grandes, muy largos, muy anchos, y eso hace que el paciente coma más, coma menos en una sola toma. ¿Qué hacemos en la manga? Recuerda que el tránsito normal del alimento es baja por el esófago, llega al estómago, se mezcla. Por este lado, que- Exacto, ay, perdón. Ya. Sí. Baja por el esófago, viene acá al estómago, se mezcla con el ácido gástrico, pasa a esta parte que es la primera porción del intestino delgado, se une con el jugo pancreático y con la bilis. Ahí se metaboliza el alimento y puede bajar a los 6 metros de intestino que tenemos hasta pasar al colon. ¿Qué pasa con la manga? En la manga lo que hacemos es dividir esta porción de esta. Entonces, esta porción, que es del fondo gástrico, es la porción más grande en donde se acumula la comida, la mayor parte de los alimentos. Esta la extraemos, ¿sí? Entonces, Entonces, células muy importantes ahí. exacto. Aquí están las células que producen el hambre. Entonces, nosotros llevamos Células de grelina. las células de grelina, que son las Ya. que producen un estímulo cuando el estómago está vacío y nos ayuda a saber qué tenemos que comer. Aquí tenemos un estómago después de haber sido hecho una manga. Está el esófago, está el estómago, que quedan casi del mismo diámetro, y se sigue conectando con la porción del intestino y nada más. Lo único que hemos hecho es disminución de tamaño y eliminación del estímulo del hambre. Y aquí tengo otra pregunta. El estómago es un músculo. Ujú. ¿A lo largo de qué tiempo quizás puede volver a ensancharse, o cómo se le educa a la persona para que esto no vuelva a suceder? Ya, el seguimiento que nosotros damos durante 6 meses tiene ese objetivo, que el paciente aprenda las porciones que debe consumir y de qué alimentos necesita consumir. Quiere decir que a veces en alguna reunión quizás les servirán un plato fuerte grande, pero él ya sabe cuánto tiene que comer y qué alimentos son los que debe priorizar, ¿ya? Entonces, el paciente tiene que acostumbrarse, ¿ya? Crear un hábito y tratar de reconocer cuando ya empieza a comer un poco más, porque hay eventos, hay situaciones, hay circunstancias que pueden hacer que el paciente pueda comer más. Pero si el paciente se mantiene comiendo lo que necesita, esta cirugía es una cirugía garantizada para toda la vida. No tiene por qué volver a crecer el estómago. El crecimiento de esto, de las fibras musculares, se da porque el paciente forza al estómago. Quiere decir que nosotros en esta línea ponemos unas grapas metálicas y hacemos un refuerzo incluso de forma manual con hilo, y el paciente come más de lo que necesita y esto se forza, ¿ya? Seguramente va a causar algún tipo de molestia, de dolor. Exacto. Siempre que el paciente come más de lo que necesita, va a haber un dolor en el pecho. Un dolor como cuando uno se traga algo muy grande. Esa es la sensación y el paciente ya debe aprender a reconocer. Si a pesar de eso sigue comiendo, si hay de todo, de todo. Todo. Comen y obviamente van pasando los años, este dolor ya es menos intenso porque el cuerpo tiene una capacidad para adaptarse increíble, entonces se adapta y empieza a crecer. Puede volver a crecer, puede desarrollar nuevas células de grelina, puede llegar casi a su tamaño anterior. Normal. Exacto. Entonces esto se da, está descrito que puede darse desde los 3, los 5, los 8 años y es en donde el paciente puede volver a ganar peso. Listo, esta es la manga. Y Sí. en el caso del bypass, ¿qué es lo que va a suceder? Ya, entonces teníamos, Hay este método mal absortivo que sería Exacto. bueno que nos explique. ya, aquí tenemos un estómago al que nosotros ya le hemos hecho una separación. Quiere decir que esta porción pequeñita de aquí la hemos separado de la grande de acá.
la porción que tienen las células de grelina se separa de esta, quiere decir que se corta el estímulo del hambre, entonces tampoco tenemos hambre. Y ahora lo que comamos va a venir por el esófago, va a pasar por este pequeño reservorio del estómago y se une directamente al intestino. Este cambio que tiene, ¿sí?, que ya no pasa para acá, sino directamente viene acá al intestino, hace que muchas sustancias cambien, tanto la flora intestinal, muchas sustancias que ayudan a la absorción y al metabolismo de los alimentos. No quiere decir que se anula la absorción, porque si bien el alimento viene por aquí, aquí tenemos el ácido gástrico, el jugo pancreático y la bilis que todavía siguen produciéndose normalmente y se unen acá, ¿sí? Entonces se hace una IE. Quiere decir que el retraso se produce a esta porción. La comida viene por acá y baja sola. Ya, ¿qué es lo que pasa con esta parte donde están las células de grelina? Por ejemplo, habíamos visto la parte de aquí. Estamos hablando de este estómago también. Aquí está todo, ustedes le conectan esto directamente hasta el estómago, ¿no? Hacia el intestino. Al intestino. Sí, este es el intestino. Entonces, claro, ¿qué pasa con el estómago que se queda? El estómago que se queda funcionando. Funciona, produce ácido gástrico. El ácido gástrico es muy importante para la absorción de vitamina D, de ácido fólico, de hierro, de vitamina B12. Entonces necesitamos esta producción de ácido gástrico. Entonces el estómago se mantiene con vascularidad, si quiere decir que las arterias y las venas que lo nutren siguen ahí intactas, nadie las toca, está en su posición y sigue funcionando. Lo único, la comida ya no va acá, ¿sí? Se va a quedar vacío, no pasa nada, ¿ya? Y esta porción, obviamente que es más pequeñita, ayuda a que cuando el alimento llegue acá nos dé esa sensación de saciedad y pueda bajar acá a mezclarse acá. Sí. Entonces, este largo del intestino que nosotros hacemos para garantizar la unión, eso es lo que va a determinar qué tan mal absortiva sea la cirugía y cuánto peso queremos que el paciente pierda, ¿ya? Entonces, nosotros medimos, calculamos de acuerdo a la necesidad del paciente y hacemos un puente más largo o menos largo, ¿sí? Porque tenemos 6 metros de intestino delgado y nosotros tenemos que hacer una IE basándonos en la capacidad de retrasar la absorción para que sea efectivo el bypass. Entonces, volviendo al tema de la palabra que ustedes utilizan, mal absortivo, ¿ya? ¿Esto puede afectar a la generación de vitaminas por parte de la comida? Es decir, comemos carne, comemos proteínas. ¿Esto en qué sentido puede tal vez beneficiarnos o afectarnos en nuestra producción de vitaminas, obviamente por la comida? Ya. Específicamente, la cirugía bariátrica, tanto la manga como el bypass, puede afectar a la absorción de vitamina D, de vitamina A, hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B1. ¿Ya? ¿Por qué? Por la disminución del ácido gástrico, ¿sí? Entonces, esa disminución del ácido gástrico hace que algunas vitaminas de las que consumimos no se puedan absorber por completo. Se absorben, pero sí se absorben, porque quiere decir que hemos bajado la producción de ácido gástrico, pero no la hemos eliminado, ¿sí? Entonces, si bien no se absorbe aquí, se absorbe acá, ¿sí? Yeah. En menor medida. ¿Y eso puede afectar a la persona de algún modo, cansancio, quizás alguna cosa? Si es que llega a hacerse una deficiencia evidente, quiere decir que el paciente no se está alimentando bien y las porciones que consume, que son pequeñas, no son de calidad, está descrito que hay un 1% de pacientes que pueden desarrollar anemia, alteraciones de la absorción de calcio por la vitamina D y bueno, déficit de vitamina D. Pero hay un 99 que les va a ir bien. Exacto. Quiere decir que de 100 pacientes, el 99% se mantienen con los valores normales. Y eso es lo que hemos tenido nosotros. Lo hemos podido corroborar con la experiencia que tenemos y lo que está descrito. Y quiere decir que este 1% obviamente puede ser por alguna alteración en la alimentación o porque el cuerpo no logró vencer esta alteración anatómica. Aquí tengo otra pregunta. Por ejemplo, volviendo al tema de los ejercicios. Ok, yo me dedico a hacer ejercicio, el tamaño de mi estómago sigue de este porte. ¿Sí? ¿Ya? Al ser un músculo nuevamente, ¿esto puede reducirse de tamaño o no? Por ejemplo, Solito, yo me dedico a hacer ejercicio,
empiezo con un proceso de dieta, hago todo lo que mi nutricionista determine. ¿Qué va a pasar con la cantidad de células que existen ahí? ¿Se reduce? ¿Qué pasa? A ver, primero que el estómago no se reduce porque la dieta no necesariamente es no comer. ¿Ya? La dieta saludable que tú vas a seguir, la adecuada, ¿sí? Es alimentarte de forma balanceada. Tener las calorías que tu cuerpo necesita, no más, ¿sí? Pero que sean alimentos de calidad. Si el estómago se mantiene funcionando, pues no se atrofia. Solamente en pacientes que no comen, el estómago tal vez disminuye un poco de tamaño, pero que no comen nada, ¿ya? En los casos normales, el estómago va a seguir del mismo tamaño. Ahora, cuando tú haces ejercicio, las células de grelina se desencadenan con mayor rapidez porque el vaciado gástrico va a ser mucho más rápido y por eso tú vas a hacer ejercicio y terminas con más hambre que al inicio y sales con más ganas de comer. Ese es algo con lo que tenemos que lidiar. Hay que lidiar. Y eso es... Hay otra cosa, o sea, tú hablas mucho esto del ejercicio. Te digo, tú vas a hacer gimnasio, pesas X cantidad y tú vas y te pesas al mes, a veces pesas más, pero no es porque no has bajado, tal vez has bajado grasa corporal, pero has ganado masa muscular y sigues con un peso igual o hasta más. Entonces ahí va cuando el paciente obeso o los pacientes que tienen problemas de obesidad o de sobrepeso se desaniman. Claro. Todos se van a desanimar. Ya, en este sentido, nuevamente la pregunta es, ¿cuál sería el signo que uno tiene que identificar, tal vez la palabra, para buscar ayuda? O sea, ¿en qué nivel de obesidad? Porque entiendo que hay niveles, ¿no? Obesidad, hay sobrepeso, obesidad 1, 2, 3 y mórbida. Ajá. O sea, son Pero yo tengo una pregunta. 4 o 5 tipos, ¿no? A ver, esto depende mucho de cada uno de los pacientes y de cada persona. ¿Por qué una persona va al gimnasio? Por hacer ejercicio. Ya, ¿y por qué una persona quiere operarse? Por salud, tal vez. Correcto. Por salud. Entonces, esto no es que nosotros digamos, no, es que usted está así y tiene que operarse. Si el paciente no quiere, no lo va a hacer, tampoco puedes obligar. Es como que a mí me digas, tienes que ir al gimnasio. Entonces digo, o sea, sí, pero no quiero. Entonces también depende mucho de las personas, exacto. Depende mucho de las personas, en realidad es así. Estamos analizando esto para orientar, ¿no? O sea, analizar esto de una forma un poquito más práctica también, a fin de que una persona que ya ha tenido un problema de salud, dolores continuos de espalda, rodillas, pues puedan tomar la mejor decisión, ¿no? De acuerdo, porque también podemos entender que hay personas que por la limitante de la obesidad, pues no pueden hacer ejercicio. Una persona quizás con mucho peso sale a trotar, sale a caminar, ejercicios de alto impacto para las rodillas, puede convertirse tal vez en una lesión más grave y aumentar los problemas de salud. Claro. Y aparte de eso está la parte genética, que no se habla de eso. Tú vas al gimnasio y nadie te analiza la parte genética, si tienes padres o familiares con obesidad o con sobrepeso, que eso influye bastantísimo. Recuerda que hay niños de madres obesas que tienen ya en la parte genética la orden de almacenar grasa, más que otras personas. O sea, esa predisposición ya nace contigo. Entonces, por eso es que mucha gente dice, pero es que yo no como, doctora, yo no como, no me gustan los dulces, no me gustan las grasas. La mayoría de mis pacientes me dicen eso, como poco, como menos que mi esposo, pero yo subo de peso enseguida. Está eso, lidiar con eso, con la parte genética, con la parte metabólica, que en las mujeres es siempre predisponente a acumulación mayor de grasa que en los hombres, por ejemplo. Y hay que ser conscientes también el asunto de ir al gimnasio, que no, como yo decía, está al alcance de todos, es mucho más barato. Pagar la membresía en un gimnasio está en unos $30-$35. Es muy fácil ir. La asesoría nutricional no te cuesta mucho, es mucho más barato que la cirugía. Pero no lo hacemos. Aquí vamos al tema disciplina. Y aquí hay una palabra que tú dices, genética. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos tener
una obesidad heredada también. Sí. O sea, podemos Sí. culparles a nuestros papás Sí. por estar gorditos. Exactamente. Por eso es muy importante que algunas pacientes que quieren planificar, quedarse embarazadas, se recomienda que se operen o bueno, bajen de peso antes de quedarse embarazadas, porque primero que disminuye los riesgos de complicaciones en el embarazo y además disminuye el riesgo de que el bebé tenga esta carga genética de tendencia al sobrepeso o a la obesidad. Entonces, tú también debes pensar en tu hijo, que si tú eres una persona que tiene sobrepeso y obesidad, puedes transmitirle eso a tus hijos y tus hijos van a tener que lidiar con eso toda la vida. Ya, si me hago, suponiendo, tiene obesidad la madre, Ujú. se practica la cirugía bariátrica. Ujú. Después de un año, entiendo, queda embarazada. Exacto. Le transmite también lo que es una menor posibilidad de que padezca obesidad. Exacto. Estamos explicando eso, ¿no? Exacto, sí. Ya el funcionamiento del cuerpo de la madre puede generar en el feto nueva memoria celular. Ya no está la memoria de la madre, que es almacenamiento de grasa y muchas otras cosas que se producen en la obesidad. Este estrés continuo que tienen los pacientes que tienen obesidad, que se acumula en la grasa de los pacientes, ya no está. Entonces, obviamente es lo mismo, si tú haces dieta y ejercicio y bajas de peso, sí, pero necesitas más disciplina, más constancia y mucha más convicción, creo yo. Sí, a veces... Aquí acaban de tocar un tema que me llama mucho la atención y es el tema de la ansiedad. Los pacientes de ustedes del grupo bariátrico generalmente tienen ansiedad por esto de la obesidad. Es muy común. Los trastornos de alimentación por ansiedad, yo creo que están, y es un dato únicamente de nuestros pacientes, está en un 7 de 10 de los pacientes. La mayoría, si tienen algún episodio de estrés, pues empiezan a comer y no se dan cuenta. Es el trastorno más difícil de manejar y no disminuye con la cirugía. Pero ahí viene el seguimiento psicológico, la valoración y el seguimiento psicológico. Porque tú, cuando vas al gimnasio y a la nutricionista, no vas al psicólogo tampoco. Entonces, el manejo global es lo que garantiza el resultado al 100%. Pero si tú solamente dices, no, es que yo me voy al gimnasio, no. Si yo me voy solo a la nutricionista, no. Si yo voy solo a la psicóloga, tampoco. Hay pacientes que han estado durante... O sea, por eso es un grupo, ¿no? Exacto. Ahora, si tú lo abarcas de esa forma, y de hecho tenemos pacientes a los que no se les opera y se les maneja multidisciplinariamente, pero sin la cirugía, también da resultado. Ya cuando hay una obesidad grado 2, grado 3 y grado 4 es mucho más difícil porque toma mucho más tiempo y hay mucho más tiempo de seguimiento porque el paciente tiene que luchar con el hambre toda la vida. Entonces se vuelve más complejo. Aquí, dentro de este tema de la ansiedad y ustedes que manejan pacientes con obesidad de diferentes grados, ¿existe algún alimento que sea el favorito de las personas con obesidad? Es decir, el pollo frito, las grasas, la cola. ¿Hay algún elemento que ustedes puedan decir en un 60-70%? No creo que alguien vaya y tenga ansiedad por comer unos brócolis. Entonces, si hay alguna, por ejemplo, usted me dice el dulce. El dulce es lo que la mayor parte, y creo que nosotros también, nos hemos criado con dulce. De hecho, se habla que el azúcar es la droga más letal que existe en el mundo y que nadie la regula, porque en realidad el azúcar nos lleva a todo este tipo de cosas. Si una persona se crió comiendo las cosas dulces, Los chips. no tanto los chips, pero en cambio, por ejemplo, hagamos un ejemplo, el café. Entonces, cuando uno se toma un café de niño, ¿qué es lo que hace? Le mete 3 cucharadas de azúcar, le mueve y se come con un pan. Quitarte eso que ya viniste haciendo tú 12, 13, 14, 15 años, es lo complejo. Entonces, la gente cuando está ansiosa, cuando está con miedo, lo que busca es regresar a esos recuerdos de pequeño, cuando era feliz. Dice, no, cuando yo era chiquito me tomaba un café, un chocolate con pan y así era feliz. Y entonces empiezan a hacer eso, empiezan a consumir dulces, empiezan a consumir chocolates para generar
ese momento de felicidad, digamos. Prácticamente, si tú lo comparas, es como una droga. El paciente que es adicto a alguna droga es feliz únicamente cuando consume esa droga. Y los dulces es prácticamente, como te digo, la droga que actualmente más manejan nuestros pacientes obesos. Los dulces y los hidratos de carbono. Sí. Hidratos de carbono. O los carbohidratos. Papas fritas. Pan, no. Bueno, sí, Sí. pero no fritas. Hablamos de las papas normales. Papas, pan, Son harinas, es un carbohidrato. Ya. Y actúa de forma similar que los dulces. Y la mayoría de pacientes estamos acostumbrados a que, por ejemplo, la quinoa, la lenteja, el frijol, la yuca, el plátano verde y todas estas cosas, si bien son buenos alimentos y todos estamos pensando que son alimentos excelentes, están llenos, son carbohidratos que están llenos de calorías. Entonces tú te comes una porción de yuca y a veces es demasiado, porque nosotros necesitamos un porcentaje de carbohidratos, pero a veces te consumes demasiado porcentaje en relación a lo que necesitas. Un paciente recién operado tiene que comer carbohidratos, ¿o no? ¿No? Cuando tú Ahí vamos a lo que hablamos en el video, en uno de los videos anteriores, y lo que dijo Andrea. El paciente operado tiene que una constancia y tiene una introducción a sus alimentos por fases. No va directamente en fase 1 en su alimentación a comer carbohidratos. El paciente va incrementando sus porciones y los contenidos que tiene cada una de sus comidas. Pero a futuro sí van a regresar. Sí, los sí benditos regresan carbohidratos. a los carbohidratos. No en las mismas porciones porque su estómago no va a tolerarlo, pero sí regresan a consumirlos. O sea, no es que te van a En llenar de porcentajes, entiendo, en gramos creo que les miden. Netamente. O sea, por eso es el trabajo multidisciplinar. Aquí la nutricionista, pues es que nosotros casi no hablamos mucho de esos temas nutrición. porque no somos nutricionistas. Entonces nuestra nutricionista es la que se encarga primero de evaluar al paciente, a ver qué tipo de paciente es. Segundo, ver qué alimentos son los que él puede consumir, porque yo ahorita te puedo decir, Hugo, consíguete caviar ruso, consíguete salmón de Estados Unidos, consíguete carne guayú, pero no es la realidad que nosotros Le vivimos aquí. cambiamos por conchas y camarones. después. Exactamente, entonces por eso es que el grupo funciona, porque nosotros tenemos un profesional que maneja a cada paciente distinto. O sea, yo no voy a poner, a ver, a estos tres les voy a dar esto, a estos tres de esto, sino cada paciente tiene su dieta personalizada. Nosotros tenemos una mala costumbre en Ecuador: carbohidrato más carbohidrato más carbohidrato. Viene tu arroz, loma de arroz, chimborazo de arroz, vienen tus papas y viene tu los tallarín. fideos, exacto. Y un pedacito así de carne. Y aparte, Con su Si es que buena hay carne, Coca-Cola. si es que hay carne. Entonces, eso, cambiarnos de ese chip es el que resulta a veces complejo. Y a eso vamos cuando nosotros de qué paciente necesita cirugía. De hecho, el paciente obeso, el paciente que ya está en un grado de obesidad, tiene que acudir para una valoración completa y decidir si requiere o no tratamiento quirúrgico. De hecho, yo diría, por ejemplo, un paciente obeso, diabético, hipertenso, con problemas en la espalda, con algún problema de salud, es candidato para cirugía. O sea, no nos inventemos más que con esta medicación, que haciendo este ejercicio, Sí, que uno dice que... o sea, tienes Hay que ir a muchos lo más pacientes efectivo. que uno le dice, por ejemplo, un paciente obeso que llega ya con resistencia a la insulina y le dice, mira, la cirugía cuesta tanto, y dice, doctor, es muy caro para mí, o yo he visto otros más baratos, chévere. Pero, por ejemplo, si no se opera, ¿en qué empieza a gastar? Empieza a gastar en insulina, empieza a gastar en las pomadas para las lesiones que se empiezan a presentar, empieza a Terapia. hacer dieta, empieza a hacer terapia, los controles con los especialistas, y cuando sumas, prácticamente le rebasa Sí. a una cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque manejar una enfermedad de por vida es distinta a hacer un tratamiento a tiempo y prácticamente curarse de la enfermedad. Ahí volvemos a que lo barato sale caro. sí. Exactamente. En realidad sí, pero la mayoría de pacientes que llegan a nosotros llegan después de haber gastado muchísimo más que lo que cuesta la cirugía. Entonces quizás no es lo barato sale caro, pero piensan que muchas de las recetas o dietas o productos mágicos les van a dar el resultado que quieren y se dan cuenta que no hay nada que pueda curarte, sobre todo de la obesidad. ¿Sí? De hecho, ni la cirugía es una de las herramientas, y junto con el seguimiento, como siempre digo,
da un buen resultado. Pero curarte de la obesidad, no, eso ya está en tus genes. Lo que estamos haciendo nosotros es ayudarte a manejar esta enfermedad de la forma más saludable posible. Hasta hay mallas linguales, pero de esto no, en realidad no tiene mucho sentido. Te puedo coser la boca para que no te comas. Ahí entra lo que es Ahí están los parches. Claro, Los ahí parches para limitarte lo la que tú comida. tienes que decir, el desconocimiento es lo que produce, es más caro, sale más caro el desconocimiento Sí. que la cirugía. Probar muchos métodos, Exactamente. fracasar y también algo frustrante, ¿no? Es que la Porque- mayoría de gente le encanta estas cosas de que ponte la faja 2 horas y tómate las medidas y ya bajaste de peso. Ah, O y ya el bajaste gel. de medida. El gel. Con el gel. Y claro, te cuesta 100 te dólares emociona. la faja 150, con eso tú ya te pagabas una cirugía, un tratamiento específico. Sí. Es decir, la faja de Podría algas seguir marinas no ahorrando. funciona. No, En contra. que tienes que Nos meter a la ganamos refri y enemigos. que se congele para que sea... No No funciona. funciona. El gel reafirmante, el gel no sé qué. Y Sí. por eso hay estudios. O sea, lamentablemente nosotros todavía vivimos en empirismo. O sea, la gente dice, ve, yo hice esto, me fue bien, me puse esta malla, el doctor súper bueno, me cobró baratito. Pero no estamos viendo resultados aprobados a nivel mundial. Y por eso existen redes de investigación que crean contenido científico, que es el que se maneja prácticamente en el grupo. Todo lo que se hace a nivel mundial, nosotros lo apliquemos a nivel económico. Claro, o sea, imagínate que todos estos tipos de métodos que son empíricos tienen muchísimos efectos secundarios. Pero nadie dice, ¿qué riesgos tiene si me pongo la faja? No, porque es barato, porque piensan que es mágico y al final. Pero en la cirugía dicen, ¿y qué riesgos tiene? No, el riesgo es estar obeso. Estamos tratando de ayudarte, de buscarte una opción, una herramienta saludable, ¿sí? No. ¿Qué efectos o qué riesgos tiene de la malla lingual? Pucha, miles, pero así se ponen. Entonces, hay que analizar bien que esto tiene evidencia científica. Esto sí da resultados comprobados. Es el único método comprobado al 100% que garantiza que, primero, tienes los resultados que quieres y te mantienes saludable. Sí, hay muchas pacientes que dicen, y los déficits de vitaminas y después voy a tener que tomar vitaminas toda la vida. No es así. Como ya hablamos, hay Alimentación. puntuales casos en los que hay déficit de vitaminas. Puntuales, un 1%. ¿Sí? Que puede tener algún déficit puntual y bueno, se tomará vitamina, pero es mucho mejor, creo yo, tomar calcio y vitamina D 1, 2, 3 meses que inyectarme insulina toda la vida. Pues como que ahí sí, o sea, Claro, pues prefiero beneficio también, ¿no? tomar vitaminas. O sea, en todo Bueno, y caso. también les es una oportunidad para recuperar la salud, ¿no? Ujú. Remisión de múltiples enfermedades, limitar también la posibilidad de 13 tipos de cánceres, si no estoy equivocado. Sí, hay muchos cáncer, es que también eso está asociado a la obesidad, pero nadie te dice, le dio cáncer, pero no le dicen, señora, le dio cáncer por la obesidad. No te van a decir eso. No. Entonces, casi no conocemos de esos datos en nuestra población. A nivel mundial sí, pero aquí casi no se tiene esa estadística y no se lo asocia, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Listo. Amigos de CICAT, ya saben, si tienen preguntitas, déjennos saber. Nosotros les contestamos, encantados. Hasta la próxima. Chau, chau. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima.